Desde nace el sol hasta donde se pone. Damos gracias al Señor en esta mañana por estar ante la presencia del Señor. Sean bienvenidos todos mis hermanos en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor les bendecimos a todos los que vienen en el nombre del Señor. Así que ya le hemos cantado las alabanzas al Señor. Vamos a leer su santa palabra en el libro de a los tesalonicenses, primera Tesalonicenses, en el capítulo 1. En el versículo 6 al versículo 10, al final. Amén. Amén. Daremos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A vosotros y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra con muchas tribulaciones, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya, porque de vosotros se ha divulgado la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, más aún en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos cuentan de nosotros en cuánta entrada tuvimos a vosotros, como os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo de los cielos, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor, hermano, por su santa palabra, por su presencia del Señor. Dios bendiga a los hermanos pues que están trabajando allá pues, Amén. fuera, que es la misma obra del Señor. Gloria a Dios. Buenos días, hermano. No vi hermano el vino. Dios lo bendiga. Pero bienvenido en el nombre del Señor. Aquí, gracias. Allá estaba aquí. En espíritu. En primera Tesalonicenses, hermano. Dios lo bendiga. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 al versículo 10, o sea, al final. Gloria a Dios. Amén. Sí. Tenemos al apóstol San Pablo en sus viajes misioneros, que él hacía a estas regiones, como lo tenemos visitando el apóstol Pablo en todos los lugares de Acaya. Hubo un gran alboroto por ese lugar, porque cuando él estuvo predicando la palabra, se alborotaron unos judíos pues, que eran celosos. Según pues ellos querían que conforme a la ley de Moisés se hiciera, y ellos pues maldecían el camino, que en ese tiempo se le llamaba el camino a la obra del Señor. Sí, amén. Entonces, lo vemos al apóstol Pablo, que dice que y vosotros fuisteis hechos imitadores. Él le dice a los tesalonicenses, fuisteis hechos imitadores, que les habían imitado a ellos pues en cómo ellos se comportaban en la palabra, y es como el apóstol Pablo le agrada eso,
¿Y cómo recibiste la palabra? Dice, con mucha tribulación y con gozo del Espíritu Santo. Y eso pues así sucedió. Sí, amén. Eso habla la palabra del Señor en los Hechos 17, cuando se alborotaron estos judíos celosos, cuando él predicaba la palabra. Pero el apóstol Pablo, lo encontramos que el Señor lo usa mucho en su santa obra. Aún el mal espíritu dio testimonio y dijo unos hijos de un sacerdote que estaban ahí, ¿verdad? Cierto. Exorcistas. Que ellos decían pues que ellos también podían hacer sanidades, podían reprender demonios. Y el demonio les habló. A Pablo ya lo conocemos. Ya conocemos quién es el Señor Jesús, al Señor Jesús y al apóstol Pablo. A Pablo ya lo conocemos. Pero otros, ¿quién soy yo? De manera que cuando ellos no quisieron reprender el espíritu malo, los desgarraron la ropa. Sí. Y huyeron, dice Jesús. Sí, amén. Y eso fue notorio, que muchos creyeron en el Señor al ver eso. Todo alabado es el Señor, hermano. Amén. Esperamos que el Señor también aquí se manifieste y muchos pues crean al Señor en este lugar, en esta área donde estamos hablando de la palabra del Señor. Y muchos pues de los vecinos vengan y se conviertan también de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Amén. Entonces dice que fue una gran persecución la que hubo allí, pero ellos recibieron con gozo la palabra del Señor, con ese gozo del Espíritu Santo, en tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya. Macedonia y Acaya, todos los lugares, es una región que está, en verdad, todo el lugar de Éfeso. Ese lugar de Éfeso abarca todo el lugar que ahora es Turquía. Porque antes, cuando anduvo el apóstol Pablo, se llamaba, le decían Éfeso. Pero ahora se llama Turquía. Es todo el Asia, que ahí está, Acaya, está, lo que está metiendo aquí, está Macedonia. Pero el apóstol Pablo, inspirado en el Espíritu Santo, él entendió que no por casualidad él estaba por esos lugares, sino porque allí era un lugar que en verdad había una gran metrópoli y unas grandes ciudades de comercio, y que era necesario que allí, de ese gran gentío que había, era necesario que se dedicara el Evangelio. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces cuando el apóstol Pablo vio todas esas multitudes, él se inspiró. Debo predicar la palabra. Entonces encontramos que él alaba a estos hermanos, a los hermanos de Tesalonicenses, porque en aquellos tiempos dicen que se llamaba Tesalonicenses, pero ahora se llama Tesalónica, o Tesalonique, se llama hoy. Entonces, el apóstol Pablo, cruzándose en todos lugares, hizo el Señor grandes maravillas por medio de él. Sí, amén. Los que Amén. creyeron en la palabra. Sí. Entonces dice, en tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya. Porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, más aún en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. O sea que daban testimonio los hermanos bien convertidos, se habían convertido al Señor, todos. Y ellos mismos daban testimonio Amén. de cómo la palabra del Señor había llegado y que estos eran unos grandes idólatras. La gente era idólatra, porque lo difícil es que una persona salga de la idolatría. No es difícil. Más difícil que irse a bautizar, porque irse a bautizar, pues ya uno con su voluntad ya adentro,
lo decide, pero sacar a una persona de la idolatría, eso es difícil. Y claro que se lo sabe el apóstol. Alabado sea el Señor. Porque ese es un gran paso, el primer paso, el paso más importante es recibir al Señor. Amén. Ya lo demás pues viene, ¿verdad? Añade más al Señor, el bautismo en las aguas, el bautismo por el Espíritu Santo, Amén. y las virtudes, todos los regalos que el Señor hace. Eso pues ya viene siendo añadido. El paso importante es aceptar al Señor. Amén, hermano. Gloria al Señor para Amén. Dios más amén. Entonces vemos al apóstol Pablo predicando la palabra de Dios. Y es que se inspiraba a él pues cuando al ver estas naciones y también cuando lo vemos a él caminando. ¿Sabe que lo estoy viendo al apóstol Pablo caminando por una calle que estaba en la ciudad de Roma? Pero esa ciudad de Roma conducía, ahí caminaban ejércitos y ahí caminaban comerciantes también. Pero el apóstol Pablo decidió caminar a pie por todos los lugares para poder llegar a estas ciudades. Hizo algunas 2 paradas allí antes de llegar a Tesalónica y observó él, como habla en el cabecimiento de la palabra aquí, del éxito del Evangelio. Amén. El éxito del Evangelio. Él entendió pues y eso nos inspira a nosotros, ¿verdad? Sí. Cuando vemos una persona interesada en la palabra de Dios, Sí, hermano. ¿verdad que nos inspiramos? Sí, hermano. Sí. Amén. Sentemos esa inspiración, ¿verdad? Y quisiéramos hablar la palabra del Señor a voz en cuello. Y eso pues lo vemos en nuestro Señor Jesús. Como nuestro Señor Jesús, siendo pues el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Él pues empezó primero con uno, el apóstol Pedro, digamos, a Andrés, a Juan y a Jacob, ¿verdad? Poquito, de una congregación pequeñita, hasta que hizo unos 12. Pero a esas 12 se le agregó una gran multitud. Alabado, nos gozamos, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Nuestro Señor, aún por uno solo, se atravesó el otro lado del lago, el Gadareno, por ir a liberar a uno solo. El Señor se atravesó hacia el otro lado. Amén. Entonces le damos toda gloria y toda honra al Señor. Y el apóstol Pablo también dice que es imitador, está imitando al Señor Jesús. Y Él nos invita a nosotros que también lo imitemos. Entonces el apóstol Pablo se goza de que estos hermanos, Macedonia, eran lugares, y Acaya, eran lugares de grandes comercios, gran movimiento, gente que entraba y salía por esos lugares, y el apóstol Pablo aprovechaba eso, ¿no? Y eso nos enseña a nosotros que nosotros, cuando miremos que alguien, una zona, por ejemplo, aquí en esta zona, nosotros estamos comenzando. El Señor bendiga, hermano, a la tarde, ¿verdad? Amén. Me alegro verlo, hermano, porque ya días que me había sentado. Sí, hermano. Pero, y aquí mira este templo ya, Ya, ya casi está, ¿no? Y allí va a resonar la palabra del Señor. Amén. Ahí se va a sentir, ¿verdad? Ese eco adentro Amén. de la Así es. palabra del Señor. ¿Cómo va a resonar esa alabanza? Sí, amén. Entonces nosotros también estamos contentos porque el Señor está preparando este lugar y se ve pues que este lugar pues vamos a esperar nosotros, vamos a orarle al Señor porque el Señor mande algo. Sí. Yo sé que vamos a orar, que nosotros seamos unos pocos que han de decir, pueden decir, unos poquitos están ahí reunidos, pero el dueño de la obra es el Señor. Amén. Él es el que manda, ¿no? Así es. Él es el dueño de la obra. Entonces, aquí vemos al apóstol Pablo, dice que no hay necesidad, y eso cuando uno, el Señor ha hecho una obra en uno mismo siente. Que no hay necesidad que otro lo ande recomendando, si uno solo, ¿verdad? Uno siente, uno dice, ¿cómo me llamó el Señor?
¿Cómo estaba yo en esa idolatría? ¿Cómo me llamó el Señor? Porque aquí se trata de que esta gente era llena de idolatría. Sí. O sea, más bien adoradora de ídolos. De ídolos. Y entonces así está la pobre gente hoy. Y la gente cree que los falsos profetas le han metido en la cabeza a la gente y al morir va para el cielo. Sí. Porque así, toda la gente que se ha muerto, los millones de gente que ha muerto, millones de gente, ellos van creyendo que ellos van directamente para el cielo. Pero eso nosotros al conocer la palabra, al llegar a conocer la palabra de Dios, Amén. porque la palabra del Señor es una lámpara. Amén. Oye, la palabra del Señor, lámpara a mis pies, Así su es. palabra, nombrar en mis caminos. Amén. Cuando llegamos a conocer, entendemos que el Señor Jesucristo es el que ha dicho que el que cree en Él tiene vida eterna y vida en abundancia. Pero es necesario creer en el Señor. Entonces dice, porque ellos cuentan de nosotros cuando entrado tuvimos a vosotros, cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo os convertiste? Ellos cuentan, dicen. Ellos cuentan de vosotros cómo os convertiste para servir al Dios vivo y verdadero. Hay un gran cambio, ¿verdad? Hay un gran cambio, esa gran ceguera terrible. Yo creo que todos los hemos tenido, solo los que han nacido en el Evangelio no. Los que nacieron en el Evangelio no. Pero nosotros los que hemos sido, que decíamos que lo que nos enseñó, lo que enseñaron la familia, lo que la familia decía, eso íbamos a hacer lo mismo. Mucha gente se está muriendo. Sí, sí. Mucha gente se está muriendo. Y todos nosotros éramos idólatras también. Pero es difícil sacar una persona de la idolatría. Solo el Señor puede. Solo el Señor, Amén. hermano. Amén. Sí. Solo el Señor. Porque ahora toda la gente se le han metido, más bien el falso profeta, el clero, pues le ha metido a la gente en la cabeza que van para el cielo. ¿No? Sí, todos van para allá, dice. Todos van para allá. Entonces, el reino de Dios no es comida ni bebida. No es comida ni bebida. Sí. Sino esto para decir que voy para el reino de Dios, esto tiene mucho precio. Entonces ellos mismos contaban cómo se habían convertido al Dios vivo y verdadero para servirle y esperar a su Hijo del cielo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Nos libró de la ira que ha de venir. Esa ira que ha de venir, eso será terrible. Sí. La ira que ha de venir, decirlo no cuesta. Pero es una ira que ha de venir en la faz de la tierra. Sí, amén. La ira del Señor. Esa gran, terrible. Sí, la ira del Señor, según cuando en la indignación del Señor. Dice que muchos se van a correr de un león y luego se van por ir huyendo del león se van a topar con el oso Sí. y luego se van a meter en una casa y cuando se lleguen a una casa que topen a la pared los va a morder la serpiente. Una ira terrible, ya no va a haber escapatoria, nada, y eso nos ha librado el Señor. Aleluya. Amén. Por eso que nosotros debemos tener ese anhelo siempre, de servirle al Señor, porque esto es hacer. El Señor conoce quiénes somos nosotros, ¿no? Amén, hermano. Él no se equivoca. Porque el Señor puede mandar un gran terremoto terrible o lo que sea. Pero Él sabe quiénes somos nosotros. Sí. Sí.
¿Verdad? Amén. Así es. Él lo conoce. Sí, el Señor sabe quién es su pertenencia. Él conoce lo que es lo suyo. Entonces, de esa ira que vendrá. Y como dice, dijo el profeta Joel, el profeta Amós, que muchos desean ese día de Jehová. ¿Sí? ¿Para qué querés ese día? ¿Para qué deseas ese día? El lamento, Y ese día, si ese día dice que el sol se va a oscurecer, la luna no va a dar su resplandor, el sol también Sí. se va a oscurecer, va a haber día de niebla, día de nublado. Sí. Y es terrible pues en toda la faz de la tierra. Pero nuestro Señor aquí nos ha librado, Amén. nos ha librado de la ira, Amén, hermano. que Gloria a vendrá, Dios. de la ira que vendrá. Nosotros estemos contentos, estemos gozosos, Sí. sirviéndole al Amén. Señor, Así es, hermano. Sí, amando al Señor de todo corazón. Amén. Dios bendiga a las jovencitas, a las niñas, Dios le bendiga. a las adolescentes que aman al Señor, ¿verdad? Sí. Y es lo necesario, el Señor sabe quién le ama, como dijo un profeta, que el Señor conoce quién confía en Él. El Señor conoce quién confía en Él. Y conoce quién no confía en Él. Yo creo que todos nosotros confiamos en el Señor. Amén. ¿Y quién es el que aún, hermano? Nuestro Señor Jesucristo, que a Él le pertenecemos. Él es el que se ha hecho cargo de nosotros. Él es el que responde por nosotros. Y dice la palabra del Señor que aún el Señor nos capitaneará, aún hasta la muerte. Después de la muerte. Después de la muerte Amén. nos capitaneará. Así que alabado sea el Señor. Amén. Le damos muchas gracias a nuestro Señor. Y como dice la palabra del Señor, y esperar al Señor, pues, esperarle. Y esperar a su Hijo de los cielos, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Amén. Amén. Sea bendito el nombre del Señor, que el Señor les bendiga, hermanos. La bendición Amén. del Señor sea con todos. Amén. Amén.